gustaría charlar, analizar, pensar en la mañana de hoy. Esto es un análisis, es una editorial, pero también es una información. Ustedes se enteraron en el día de ayer a través de diversos medios de comunicación de la denuncia que la ex primera dama, la señora Fabiola Yáñez, hizo contra el expresidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, por violencia de género. El fiscal Rívolo ya está evaluando viajar a España para tomarle declaración presencial a la ex primera dama, y en el día de ayer se abrió un vendaval de críticas y de situaciones al expresidente por lo que hemos conocido. Se está hablando de la presencia de fotos, de videos y de material fílmico que puede llegar a ser trascendente, donde demuestran los golpes que habría tenido la señora. Ponemos esto en potencial, ¿no? Porque siempre sabemos que hasta que un delito no sea demostrado y comprobado, tiene que ser tratado de esta manera. Pero las imágenes y las informaciones que nos llegan digamos, a los diferentes periodistas son de una violencia, dicen, que van a sorprender, inusitada. A mí me gustaría decir varias cosas. La primera es que, y hay que dejarlo en claro, es que la mujer es la mujer. Y que nunca podemos, bajo ningún concepto, sea quien sea el hombre, justificar ningún tipo de violencia. Si el doctor Alberto Fernández, expresidente de la Nación, le pegó, la golpeó, la maltrató, la vejó, lo que quieras poner como adjetivo calificativo a la doctora, a Fabiola Yáñez, ex primera dama, tiene que caerle al doctor Alberto Fernández todo el peso de la ley. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me parece interesante el repudio generalizado que se está dando en la sociedad frente a este hecho. Y no como hecho político, sino como hecho humano y trascendente para la defensa de los derechos de la mujer. Me parece sumamente importante. Tercero, entiendo que esto sucedió en el ejercicio de la función presidencial, cosa y dato no menor, porque habría ocurrido en la residencia oficial, en la quinta presidencial de Olivos, habría mensajes cruzados con información donde Fabiola Yáñez le avisó no solo a la secretaria de Alberto Fernández, sino también hay que ver esos mensajes cruzados a quien la secretaria de Alberto Fernández le termina avisando. Se habla de la ministra de Género de la época, e inclusive se dice que la ministra de Género de la época, tras el pedido de ayuda y de auxilio de Fabiola Yáñez, le dice: quédate tranquila que esto ya va a pasar. Y que 2 meses después, cuando se la encuentra en un acto también oficial, inclusive la ministra le dice a Fabiola Yáñez: esto ya pasó, está todo mejor. Es decir, la naturalización por parte de la persona que debía ayudar a Fabiola Yáñez de una situación de violencia que pasaba en la propia quinta presidencial de Olivos, o que habría pasado en la propia quinta presidencial de Olivos. Y un dato que me gustaría remarcar, que ustedes ya lo habrán visto en todos los medios de comunicación, son los discursos y la dialéctica que el propio expresidente Alberto Fernández utilizaba frente a la violencia contra la mujer. Y esto es un dato no menor, porque no solamente lo deja a él devaluado en su palabra, sino que habla de una hipocresía y un cinismo que, hasta que se demuestre, obviamente, tiene todo el beneficio de la duda, si ustedes quieren, pero no hay que dejar de decirlo y de remarcarlo. Porque esto tiene que ver con la degradación y la devaluación de la palabra. Si vos estás en todos lados, en todos los foros que vos podés, hablando de la igualdad, en contra de la violencia de género, tratando de defender a la mujer, y después llegás a tu casa, le pegás un bife, la cascás, y tu mujer no tiene ni siquiera el acceso a los organismos que te da el Estado para poder denunciar
y sentirse segura, estamos en un grave problema. Es verdaderamente preocupante. Y lo vuelvo a repetir, es preocupante que la ex primera dama, Fabiola Yáñez, no haya podido recurrir de forma y tener los resultados de forma clara a organismos del Estado, en ese caso el Ministerio de la Mujer, para poder velar por su seguridad y por lo que ella estaba viviendo, el calvario que supuestamente habría estado viviendo como primera dama. Por eso se dice que Fabiola Yáñez se habría mudado los últimos meses de su convivencia con Alberto Fernández a una parte separada de la Quinta Presidencial de Olivos. Digamos, es muy difícil siempre lo que pasa o lo que sucede adentro de una pareja, las posiciones, los puntos de vista. Lo que no se puede permitir es la violencia, bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. Y acá estamos hablando de una situación muy extrema, muy compleja, inclusive en el ejercicio de la función presidencial, donde está también metida la unidad presidencial médica, la unidad médica presidencial, porque acá los golpes habrían sucedido en Casa Quinta de Olivos y hay que llamar al médico para saber si esto lo sabía o no lo sabía, de qué manera se encubrió, si no se encubrió, quién estaba en conocimiento, quiénes levantan la bandera de la igualdad frente al hombre y no denuncian. Y uno se hace un montón de preguntas. ¿Será cuando en algún momento la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo yo puedo mostrar mi celular? ¿Se refería a esto? ¿Se lo decía Alberto Fernández? Estoy solamente haciendo una apreciación. No un juicio de valor ni tampoco transmitiendo una información. Estoy haciendo una apreciación. Y vuelvo a repetir. La violencia contra la mujer es innegable que debe ser erradicada. Pero lo peor que puede pasar es cuando los estamentos del poder, quienes tienen, ostentan y ejercen el poder, dicen algo, lo aseveran, lo afirman y después hacen todo lo contrario. En mi casa me decían que eso era hipocresía y devaluación de la palabra. Esto es El Arranque. El Arranque fue declarado de interés para la comunicación social por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Porque hablamos con la verdad y llegamos a vos de la manera más auténtica. Gracias por elegirnos. El Arranque. Con Maxi Lecky por Radio Sónica, la radio más escuchada